Sin duda alguna, uno de los fenómenos más interesantes de los que se puede hablar en relación a la Guerra Fría es el miedo rojo. Esta especie de temor o aberración que se le tenía hacia la idea del comunismo desde la perspectiva occidental, más específicamente americana, es bastante interesante de analizar debido a todos los efectos que tuvo en su momento e incluso tiene hoy en día y ha tenido a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y otras regiones que fueron afectadas durante la Guerra Fría. Sin embargo, el día de hoy no quiero hablar tanto de los efectos que tuvo el miedo rojo o el miedo del miedo rojo como tal, sino que quiero ir un poco más atrás. Pues me gustaría analizar un poco el por qué se originó este miedo. Debido a que, si bien se le puede atribuir gran parte de a el surgimiento de la Unión Soviética y el cómo poco a poco esta idea del comunismo se fue expandiendo, sin duda alguna su origen va más allá y no va tan relacionada al comunismo como comúnmente se cree, puesto que la tesis que intento probar en este video es acerca de cómo el miedo rojo no solo es acerca de un miedo hacia el comunismo, sino que es un miedo hacia toda idea de izquierda y en especialmente las relacionadas con los trabajadores, no necesariamente el comunismo, solo que el comunismo se usó como la etiqueta apropiada para encasillar todos estos movimientos obreros. Pero vayamos por partes. Primeramente, creo que sería adecuado dividir el miedo, la sensación de miedo, en dos categorías diferentes. Por un lado podemos tener el miedo por ignorancia, el miedo por a lo desconocido, si lo quieren llamar así, un miedo debido a que no sabes lo que representa ese algo o ese alguien o ese aspecto al que le tienes temor. Y por otro tenemos el miedo por información, por así decirlo, cuando ya estamos informados acerca de algo o alguien y le tenemos temor a ese algo porque ya somos conscientes de lo que es capaz o de lo que nos puede hacer. En este caso, un ejemplo puede ser un accidente de tráfico. No le tenemos miedo a un accidente de tráfico porque no sabemos qué nos va a pasar. Le tenemos miedo a un accidente de tráfico porque sabemos exactamente lo que nos puede llegar a pasar. Podemos agregar un tercer tipo de miedo, el cual puede ser un miedo irracional, pero creo que no va a tema con mi discusión. Una vez en claro esto, podríamos abrir la pregunta: ¿el miedo rojo de qué tipo de miedo se origina? Y creo que aquí podemos mezclar un poco de los dos tipos de miedo que planteé originalmente. Debido a que es claro que gran parte de los políticos americanos que más importantes o influyentes durante el miedo rojo, como por ejemplo podríamos destacar a Reagan, eran conscientes de lo que era el comunismo. Sin embargo, ¿hasta qué punto tenían una comprensión real de esta idea o de este modelo económico? Porque pues mucho se habla de la amenaza del comunismo, de cómo el comunismo vendría a arrebatarle su estilo de vida a los occidentales. Sin embargo, ¿qué tan real era esta amenaza? Porque para que esta amenaza fuera real tenían que comprender en su totalidad lo que era este modelo económico. Y si bien no dudo que muchos de ellos tenían un conocimiento real de lo que era el comunismo, la realidad es que el miedo rojo público, por así decirlo, o el miedo rojo de la población general, era el primer tipo de miedo, un miedo por ignorancia total. ¿Por qué? Porque es una realidad que el miedo rojo no apareció de la nada. El miedo rojo fue un resultado de diversas propagandas que fueron fuertemente impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos, desde shows de entretenimiento, pósters, todo tipo de cosas, vaya. Es una realidad que la propaganda en contra del comunismo, de la idea del comunismo, fue hacia el público, fue masiva durante esta época. Y no solo eso, sino que provocó que la población nunca regenerara un interés por saber lo que era este comunismo, porque la sola idea de querer investigar acerca del comunismo ya te hacía que te tacharan como un comunista. Pero vayamos un poco más profundo. ¿Cuándo se origina este miedo rojo? ¿O cuál es el gatillo cuál es el gatillo del miedo rojo? Si bien podríamos hablar acerca de que la formación de la Unión Soviética podría haber influido en gran parte por el miedo hacia el miedo rojo, la realidad es que el miedo rojo viene mucho más atrás, viene desde el final de la Primera Guerra Mundial e incluso se le adjudica su origen a los movimientos obreros que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Y es aquí donde quiero hacer mi análisis más fundamental, y es el hecho de que más que el miedo rojo fuera un miedo al comunismo, un miedo genuino por los políticos estadounidenses, era este miedo más que nada capitalista a que este estilo de vida que llevaban, este estilo explotador como capitalista que viene desde la revolución industrial con muy pocos derechos para los trabajadores, se esfumara.
¿Por qué? Porque tras la Primera Guerra Mundial comienzan esos movimientos, ya desde antes claramente había esos movimientos de los trabajadores, pero ahora comienzan a tomar más fuerza, más relevancia, cada vez son más, cada vez se agrupan más. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Tacharlos de comunismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, debido a que sí considero que es real que muchos políticos estadounidenses influyentes sí tenían conocimiento acerca de lo que era el comunismo. No lo dudo. Sin embargo, ¿por qué surgía este miedo en caso de que sí lo conocieran? Simple y sencillamente por la que era la existencia de de una alternativa real. ¿A qué me refiero con esto? El capitalismo les brindaba comodidad a estos políticos, a estos empresarios, a estos, llamémoslos burgueses para practicidad. Al presentarse la idea del comunismo, se presenta una alternativa real. Sin embargo, en esta alternativa no tienen su comodidad. Es por esto que se intenta tacharla como lo otro, como lo malvado, como lo vil. Y es por esto que se intenta pasar este sentimiento a la población. Porque si tienes a toda la población junto a ti, llamando al comunismo como algo vil, como algo horrendo, como algo que se tiene que aborrecer, ya tienes todo hecho. Sin embargo, aquí hay algo interesante, y es el hecho de que este miedo rojo, además de traspolarse al comunismo y a las ideas de los trabajadores, se traspola hacia todas las ideas de izquierda. Y esto es algo muy interesante, debido a que más que simplemente buscar el preservar todos los derechos de los burgueses o de la gente que explotaba a los trabajadores, se buscó la activa opresión de otros grupos minoritarios de izquierda que buscaban liberarse de las ataduras opresivas de otros sistemas, como lo puede ser la gente LGBT, como lo puede ser estudiantes que buscaban ciertas reformas, como lo podemos ver en Latinoamérica, entre otros. ¿Para qué hago este punto? ¿Para qué hago esta aclaración? Porque me parece interesante señalar cómo este miedo irracional, o cómo el miedo irracional a lo largo de la historia no ha traído más que cada vez más víctimas. Si bien en un inicio simplemente era un miedo hacia los comunistas y ni siquiera hacia un grupo en específico, sino a la idea del comunismo, poco a poco se fue extrapolando hacia más víctimas. Ya no fue solo el comunismo, era hacia los comunistas. Luego ya no eran los comunistas, eran los sindicalistas. Luego ya no eran los sindicalistas, era todos esos izquierdistas, a todos esos anarquistas, a todos esos vagos, a esos revolucionarios, a esos jóvenes que no saben lo que quieren, hasta que el punto que ese miedo terminó en la sangre. Muchas gracias por su atención.